Como les decía, tenemos la palabra de Dios que Dios ha dejado para nosotros para que sea nuestro alimento diario. En la palabra de Dios, Él nos enseña principios de cómo conducirnos en un mundo caído. Principios que tenemos que incorporar y que una vez que incorporados, tenemos que fortalecer cada día y reafirmar cada día. Porque, miren, es muy fácil decir, sí, yo creo en Dios, sí, yo amo a Dios, pero el tema es vivirlo. Yo puedo declararlo, pero después viene mi acción. Si yo estoy realmente amando a Dios, si estoy creyendo en la palabra de Dios. Y eso es lo más difícil a veces. A veces tenemos las mejores intenciones, pero nos quedamos ahí. Entonces la palabra de Dios nos muestra principios espirituales que nosotros tenemos que conocer e incorporar para que el diablo no gane ventaja en nuestra vida. El diablo pretende que veamos la vida y a las personas que nos rodean con una mirada distorsionada, ¿sí? Él pretende distorsionarnos la visión. Él no quiere que nosotros veamos a la gente como Dios nos ve. Ese debería ser nuestro cometido. Cuánto Dios ama al mundo. Nosotros cuánto estamos amando al prójimo. Cuánto estamos manifestando nuestro amor al prójimo. ¿Cuánto estamos orando por aquellas personas que aún no conocen a Dios y que están perdidas en el mundo? ¿Cuánto estamos orando? Dios dio lo más valioso que tenía, que era su Hijo Jesucristo, por cada uno de nosotros y por los que todavía están perdidos en delitos y pecados, como estábamos nosotros. En el libro de Timoteo encontramos un registro muy interesante donde Pablo instruye a Timoteo sobre cómo conducirse en la iglesia. Cómo conducirse en la iglesia, porque estaban ocurriendo algunas cuestiones que le estaban llamando la atención. Había disensiones, había querer tener razón. No, porque yo pienso esto, no, porque yo creo esto. Entonces había disputas, había contienda en la iglesia. Y esto el apóstol Pablo lo llama la atención a Timoteo para que esté teniendo en cuenta ciertos principios que nos vienen bien a nosotros como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, para saber cómo forjar un corazón que le agrada a Dios, para saber lo importante que somos cada uno de nosotros y muchos hermanos que están en el mundo que creen en Cristo Jesús. La importancia de la iglesia, de la congregación, del estar unidos. Unidos no porque pensemos igual, sino porque Él nos dio del mismo espíritu. El mismo espíritu habita en cada uno de nosotros, más allá de nuestros egos y nuestros pareceres. Dice en 1 Timoteo 3:5, pues el propósito de este mandamiento, acá el apóstol Pablo estaba dándole un mandamiento, estaba dando instrucciones a Timoteo. Y le dice, el propósito de este mandamiento es el amor. Segunda Timoteo entonces. Perdón. Bueno, bien. No. Primera Timoteo 1:5. Mi Biblia dice eso. Primera Timoteo 1:5. ¿Dónde estaban ustedes? Perdón. Bien. Bien, me parece muy bien. Me parece muy bien ese retruco. Me parece muy bien. No quedarse con la espina en el corazón. Sacársela. No hay que quedarse con la espina clavada, ¿viste? Que, ay, ¿cómo se la puedo devolver? Les dejé... El propósito de es que tengamos paciencia. Vamos a leer desde el 3. Vamos a leer desde el 3 para ver este contexto en el cual estamos ahora. Como te rogué que te quedases en Éfeso, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Qué hacen esas cosas?
acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. O sea, ellos estaban en una contienda, ¿quién tenía razón? No, porque yo veo esto, no, porque yo veo aquello. Había una contienda en la iglesia. Y eso no produce edificación según Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y ahí viene el versículo que quería yo mostrarles, el 5, ¿sí? Primera de Timoteo 1:5. Bien. Pues el propósito de este mandamiento, esto que Pablo le estaba diciendo, es el amor. Cuando detrás de lo que hacemos en la iglesia no está el deseo, el anhelo de hacerlo en amor, de edificar en amor, aparecen otras cosas. Cuando no está el amor presente en las alabanzas, en las oraciones, en el compartir la palabra, aparecen los egos, la soberbia, la contienda, la división. El amor es lo que permite unir. ¿Pero qué amor? Dice acá, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hay 3 características que muestra el apóstol Pablo que dan nacimiento a este amor. No decir, sí, yo te amo. No. A ver, tiene que tener ciertas características ese amor para que realmente sea el amor genuino, el amor que Dios busca de sus hijos, unos con otros y hacia Él. Dice, corazón limpio, buena conciencia y de fe no fingida. La obediencia acá nos muestra como una característica de ese andar en fe, ¿sí? Obediencia, amor, todo eso involucra andar en fe. Pablo menciona 3 características que son fundamentales y deben ser cultivadas en cada uno de nosotros. Dios no nos va a dar un corazón limpio. Pero somos nosotros quienes tenemos que limpiarlo. Dios no nos va a dar una buena conciencia. Sí nos da las herramientas para que nosotros forjemos esa buena conciencia. Y la fe, la obediencia, todo lo que implica esa fe, esa palabra fe, creencia, también depende de nosotros. ¿Sí? Un corazón puro y mantenerlo puro solo se logra pagando un precio. Hay que pagar un precio. ¿Sí? Es rendirnos a Cristo, es conocer los propósitos de Dios y llegar a amar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo lo suficiente para que su voluntad esté por sobre nuestras conversaciones, por nuestras decisiones, que sea Él por encima de todo. Vamos a ver Proverbios 4. Ahora sí vamos a leer Proverbios 4 del 20 al 27 para que no haya disensiones en la iglesia. Del 20 al 27. Bueno, gloria a Dios, si era eso. ¿Viste? Dios ya lo tenía preparado para compartírtelo. Dice, hijo mío, está hablando a sus hijos, ¿no? A cada uno de nosotros. Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Estamos hablando de forjar un corazón puro. Acá nos está mostrando a dónde tenemos que ir para forjar ese corazón puro en nosotros. ¿Qué precio tengo que pagar? ¿Vieron que decía hay que pagar un precio? Bueno, dice, está atento a mis palabras, no a las palabras del mundo, no a las palabras que vienen de las conversaciones en el mundo que te alejan de mi voluntad. Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. No a un costadito, no en algún rincón por ahí, sino en el medio. Cuando uno está en el medio, ¿sí? ¿Qué pasa? Está lejos de los bordes. O sea, si estás en el borde, corres peligro de caerte más fácil, porque donde pisas para otro lado te caes. Pero si estás en el borde, estás en el centro, bueno, podrá haber algún sacudón, algún movimiento, pero estás en el centro y no te vas a caer. Cuando te pones en el borde,
Cuando la palabra de Dios ocupa un rincón del corazón, rápidamente ese rincón se puede oscurecer, puede desaparecer. Y otras cosas ocupan ese lugar. Por eso dice que estén en el medio de tu corazón, porque son medicina los que las hallan, son vida los que las hallan, y medicina todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y sigue diciendo, interesante esto, ¿no? Aparta de ti la perversidad de la boca. ¿Qué cosas hablamos? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, ¿sí? Y dice, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Esta declaración de Proverbios es tremenda, porque hay un precio que pagar, por supuesto. Van a querer alejarte del camino. Van a querer que pises a la izquierda o a la derecha, fuera del camino que Dios tiene para tu vida. Van a querer tentarte con poner tu mirada en otras cosas que no sea la palabra de Dios. Y todo eso va contaminando el corazón. Cuando vos pones tu mirada en otras cosas, estás expuesto a que eso contamine tu corazón. Estamos hablando de mantener un corazón limpio, un corazón puro. Estos registros tienen como centralidad el guardar el corazón y describe las acciones a tomar para mantener un corazón puro. Nos corresponde a nosotros. Yo puedo decir, Dios, que mi corazón sea puro, así que yo tengo que dirigir mis pensamientos a la palabra de Dios, no desviarme de sus caminos. Soy yo quien tengo que cuidar mi corazón. Solamente el amor a Dios y a su palabra, el amor a nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora, es lo que nos va a permitir entender la importancia de esto. Cuando perdemos de vista el amor a Dios, cuando otras cosas ocupan nuestro corazón, esto pasa a ser simplemente un hábito, una costumbre. Un corazón que no es puro se destaca fácilmente por lo que sale de él. O sea, tarde o temprano lo que está en nuestro corazón se evidencia. Fíjense lo que dice el Señor Jesús en Mateo 12, del 34 al 37. Acá el Señor Jesús hablando acerca del corazón de algunas personas que se desnudaban solos, ¿sí? Dice, generación de víboras, durísimo. No andaba con bellas tintas el Señor. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y en el 36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. O sea, en definitiva, lo que esté en nuestro corazón va a pesar cuando estemos delante del Señor. ¿Quiénes fuimos? ¿Qué fue lo que guardamos en nuestro corazón? Si procuramos forjar un corazón puro, si buscamos tener ese corazón puro, o simplemente dejamos que lo que venga inunde nuestro corazón y lo contamine. En este tiempo de gracia, porque vivimos en el tiempo de la gracia, Dios ha derramado de su Espíritu en nosotros. Cuando confesamos a Jesús como Señor, creímos que Dios levantó de los muertos, dice que recibimos Espíritu Santo. Y ese Espíritu nos fue dado para nosotros es un ayudador. Es nuestro abogado intercesor, ¿sí? Es nuestro ayudador. ¿Para qué? Para que forjemos ese corazón puro. Para guardar la pureza de nuestro corazón como algo hermoso para Dios. ¿Queremos regalarle algo a Dios hermoso? Regalemos nuestro corazón puro. El segundo aspecto que vimos en 1 de Timoteo, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? La buena conciencia.
Es otro aspecto que menciona el apóstol Pablo como una necesidad para que surja ese amor, una buena conciencia. Decimos que la conciencia se refiere a esa parte en el interior de una persona que es un testigo conjunto de lo que esa persona hace. ¿Vieron que hablan de la voz de la conciencia? ¿Sí? Como si fuera un acompañante en nuestra mente que testifica lo que hacemos y también aprueba o reprocha nuestras acciones. Hay algo que nos dice, no, esto no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto no agrada a Dios. Esto sí agrada a Dios. Creyentes y no creyentes tienen conciencia. ¿Sí? Todos tenemos conciencia. Es parte del alma, de la parte almática de cada uno de nosotros. Fíjense en Romanos 2, que habla de esto, de que tanto creyentes como incrédulos tienen conciencia. Romanos 2, 14 y 15 dice, Romanos 2, 14 y 15 habla la palabra dice, porque cuando los gentiles, que no tienen ley, está hablando de la gente que no conoce a Dios, que está alejada de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, tienen un buen comportamiento, de acuerdo, porque muchas personas hacen cosas que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer, y capaz que no conocen de Dios. Han sido enseñados de buena familia, han recibido buenos consejos, de no criticar, perdonar, de ser solidario con el prójimo, buenas acciones. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, ellos tienen una escala de valores que les permite decir, esto está bien y eso está mal. No hurtar, no matar, todo lo que la ley muestra como mandamiento, que la otra vez Raúl nos enseñaba. Dice en el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, una persona que tiene valores, aunque no conozca a Dios, pero ha sido instruido en valores que están en la palabra de Dios. De hecho, en el mundo hay mucha gente con valores que tal vez no conoce a Dios, no conoce su palabra, pero sin embargo tienen valores. Y esos valores le permiten a él discernir lo bueno de lo malo. Cuanto más nosotros como hijos de Dios, tener los valores de Dios en nuestro corazón, grabados. Los valores que Dios nos muestra como necesarios para un estilo de vida que le glorifique a Él. El apóstol Pablo procuraba tener una buena conciencia, no solo delante de Dios, sino también de los hombres. ¿Sí? Y esto está bueno porque si le vamos a hablar la palabra a alguien, pero no tenemos una buena reputación, por así decirlo, no, permítanme la palabra. Si somos un desastre, si no tenemos valores cristianos y no vivimos los valores cristianos, se va a ver. Y cuando le vamos a hablar la palabra a alguien, nos va a decir, pero vos me estás hablando de la palabra cuando tu hacer no tiene nada que ver con valores sanos, razonables, ¿no? Cuando tu vida es un desastre. En Hechos 24:16, el apóstol Pablo dice, y por esto, Hechos 24:16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O sea, no solamente hay que serlo, sino también parecerlo, como dice el refrán, ¿no? No solamente ser, sino parecer. Porque cuando le vamos a hablar la palabra a alguien, si no tenemos una buena imagen, esas palabras van a caer en el vacío. El tener una sana conciencia nos alertará cuando estamos errando. Es importante eso, de saber discernir el bien del mal. Hay gente que no sabe discernir lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es malo para ellos es bueno. Así estamos en el mundo, ¿no? Esa conciencia será como una luz roja que se enciende para llamarnos la atención. Por el contrario, una mala conciencia, desviada de la voluntad de Dios, el mal no será transparente. Cuando tenemos una mala conciencia,
cuando los valores de Cristo no están en nosotros y hay una conciencia formada en el mundo, el mal, todo lo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, va a ser algo normal. Por eso la gente vive como vive en el mundo, criticando, en chismes, abriendo juicios de valores sobre los demás. Cuántas cosas que vemos, ¿no? Porque justamente esa conciencia es una mala conciencia que hay en general en el mundo. Y a veces hasta se justifica. A veces hasta justificamos nuestra mala conciencia. Bueno, pero sí, viste, bueno, pero no pasa nada. Sí, es importante. Cuando hay un llamado, una alerta en nuestro corazón, que veamos, que examinemos qué está pasando. Hay un registro en el libro de Tito 1, del 15 y 16. Es fuerte este registro. Es fuerte porque desnuda el corazón del ser humano. Todas las cosas son puras para los puros, ¿sí? Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Porque el mundo ha corrompido la conciencia, esa escala de valores que te permite separar el bien del mal. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Sí? ¿Cuánta gente dice, sí, yo voy a tal lado, yo hago esto, hago lo otro, pero después en la vida, sus vidas son nada que ver con vivir la palabra, ¿eh? Viven como uno más del mundo. Sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es que quien tiene una buena conciencia va a actuar en forma pura. ¿Sí? Te va a reprender la conciencia cuando algo no está bien. Y por supuesto vas a escoger lo bueno. Esto no significa que uno no va a pecar. Son dos cosas diferentes. ¿Podemos pecar? Sí, podemos pecar. Pero tenemos a un Salvador que pagó el precio para poder nosotros ir a Él, pedir perdón, y la sangre de Cristo nos vuelve a limpiar. Cuando nos arrepentimos, lo que decía Raúl, ¿no? Ese arrepentimiento de corazón. Arrepentirnos porque metimos la pata. Perdón, Señor, me equivoqué. No me di cuenta o me dejé llevar, pero me doy cuenta que esto no es lo que me conviene para mi vida. Arrepentirse, ir al Señor, y el Señor vuelve a restaurarte. Quien tiene una conciencia corrompida, su conciencia no le reprocha el mal que hace, y por eso estas personas de continuo actúan contra la voluntad de Dios. Encuentran justificación para su accionar. No, me ofendió, por eso no le hablo. No, estoy ofendido con tal persona, por eso no lo trato. Entonces me justifico para no hacer lo que Dios... Hoy Javier nos hablaba de, si vamos a traer la ofrenda y tenemos un conflicto con alguien, primero solucionemos ese conflicto. Pidamos perdón, arreglemos la situación, estemos en paz. Y después sí, trae tu ofrenda, hace todo lo demás. Interesante esto de la conciencia. El tercer punto es fe no fingida, que veíamos en 1 Timoteo. ¿Se acuerdan los tres aspectos para que produzcan este amor que Dios espera de nosotros? El tercer punto es la fe no fingida. Acá se refiere a una fe que no es de apariencia ante los demás. ¿Sí? Una fe que lleva a la persona a la transformación de acuerdo al corazón de Dios. Porque decimos, yo tengo fe, yo soy un hombre de fe, pero si yo no busco ser como Cristo, si no busco que Cristo sea una realidad en mí, simplemente es un eslogan que utilizo para presentarme ante los demás. Sí, yo soy un hombre de fe, pero mi accionar no es conforme al ser de Cristo. Efesios 3:17 nos dice, Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ese es el punto. Yo confesé a Cristo como Señor en mi vida. Él habita en mí.
Pero ahora yo tengo que hacer que Cristo sea una realidad en mí. Por eso dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así Dios nos ve. Eso es lo que Dios ve de cada uno de nosotros. A extendernos a ese llamamiento. Es un desafío. Es un precio que pagar, sí. Que muera el viejo hombre y que surja Cristo de cada uno de nosotros. La única manera de experimentar el amor de Cristo es por medio de una fe no fingida. Una fe no fingida busca, entre otras cosas, vivir en la unidad espiritual a la que fuimos llamados. Donde no hay divisiones, no hay contienda, no hay egos que defender, no hay razones para defender, porque la razón es Cristo. En Efesios 4, un capítulo más, del 1 al 6 dice, el apóstol Pablo, por revelación del Señor, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo rogaba para que ellos puedan entender el llamamiento que Dios había hecho para cada uno. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos un mismo espíritu y eso tiene que ser lo que genere la paz y la comunión de unos con otros y con nuestro Señor, por supuesto. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Fíjense, volviendo a 1 Timoteo, 1 Timoteo 1, ¿están ahí? Primera Timoteo 1. Recuerden que leímos, porque pues el 5 decía, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Fíjese lo que dice el 6, de las cuales estas cosas, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. O sea, esas son las consecuencias de cuando nos alejamos de estas características, ¿sí? Vanas palabrerías, palabras vanas. ¿Y eso qué genera? División, contienda, enojo, separación del cuerpo de Cristo. Claro. Para parecer. Dicho en criollo. Amén, sí Señor. Las disputas generan división. O sea, el querer tener razón, las palabras vanas generan división, porque no hay otra finalidad. El diablo está detrás de todo eso, procurando dividir la iglesia, dividir el cuerpo de Cristo. Esto pasó también en las Escrituras. Encontramos estas situaciones. Fíjense en 1 Corintios 1, cómo el apóstol Pablo tiene que tomar cuidado por una situación que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Y lo que el apóstol los exhorta a los hermanos, ¿sí? Y esto tiene que ayudarnos a nosotros a tener los ojos bien abiertos, los ojos espirituales bien abiertos, para que el diablo no gane ventaja en lo individual y como cuerpo de Cristo.
Dice, os ruego pues, hermanos, 1 Corintios 1, 10 y 11. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Qué pasaba? Cada uno quería tener razón. Se peleaban, había disputas. Que habléis todo. Esto, por supuesto, no estamos hablando de hablar la misma cosa en cuanto a un partido de fútbol. Estamos hablando en cuanto a la palabra de Dios, obviamente. No estamos diciendo cómo cocinar las milanesas. No, yo le pongo pan rallado, no, yo le pongo harina, yo la hago frita, yo hago no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la palabra de Dios. Pues ya veo que todos ahora, todos tomamos mate dulce. Y todos mate dulce. No. Ella le pone peperina. Estamos hablando en cuanto a las mismas cosas de Dios. ¿Se entiende? Porque si no ya vamos al... Que todos habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Claro, a ser cristiano, por lo menos que parezca. En el 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe, que hay entre vosotros contienda. O sea, cuando hay contienda, allá hay contienda, allá hay pelea, allá hay lucha de egos. Cuidado. Ya venía. Lo de Chloe, mirá, Pablo, hace algo porque esto... Claro. Lo importante es que nosotros veamos estos ejemplos y nos sirvan a nosotros para que no nos pase. Porque si Dios lo reveló en su palabra, lo dejó para que nosotros aprendamos y no caigamos en la trampa del diablo. La contienda o disputa es el resultado de una fe fingida, lo que resulta en un andar carnal. La contienda es un espíritu, ¿sí? La contienda es un espíritu diabólico. Cuando hay contienda es porque hay un espíritu que está operando en la iglesia. Cuando hay división. La contienda es un espíritu que debemos aprender a reconocer y a desechar de nuestras vidas. Y no solamente en la iglesia, también en nuestras familias, en nuestras relaciones personales con otros. El mundo está lleno de espíritus de contienda. ¿Qué pasa en el mundo? La gente se pelea, se enoja, un accidente de tránsito, se agarran a las piñas, ¿no? ¿Quién está detrás de todo eso? Espíritu de contienda. Es un espíritu que debemos aprender a reconocer. Tenemos Espíritu Santo que nos va a dar la información cuando haya un espíritu de contienda. El Espíritu Santo nos va a alertar. Es más, nosotros estamos escuchando la voz del Espíritu. Tenemos que desecharlo de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestra iglesia. Si no es así, terminaremos bajo lo que Él busca, la división. Así que bueno, esto que está en la palabra de Dios es práctico, es actual. No fue que les pasó a esta iglesia donde Pablo le pedía a Timoteo que esté atento. No es que pasó, sigue pasando lamentablemente, porque el Dios de este mundo, el diablo, sigue operando de la misma manera. Entonces, tenemos la palabra de Dios, tenemos Espíritu Santo, tenemos la enseñanza que nos deja las Escrituras para nosotros ser sabios. Y como iglesia, saber cómo movernos, cómo relacionarnos unos con otros y cómo ese amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida, sea lo que prevalezca entre cada uno de nosotros. Padre, te quiero dar gracias por tu palabra, por tu gran amor, por enseñarnos con tu palabra a poder nosotros tener ese corazón que tuvo nuestro Señor Jesucristo, transformarnos al ser de Cristo, que sea una realidad cada día y que como iglesia podamos darte toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios los bendiga. Disfrutemos de ese amor. No lo comprendo que aún alguien como